La sala principal de la casa Montiel olía a cera y a memoria. La luz de la tarde entraba oblicua por las cortinas pesadas y acariciaba la superficie barnizada del piano, donde el polvillo formaba un mapa de silencios. En la pared más alta, un retrato enmarcado dominaba el salón. Una mujer de rostro sereno, peinada con pulcritud, mirando al frente como si vigilara desde esa inmovilidad los destinos de los que quedaban debajo. En la fotografía, el cabello blanquecino recogido en un moño, las manos cruzadas sobre el regazo. Alguien había colocado un pequeño lazo negro en una esquina del marco. La etiqueta en la caja fuerte aún recordaba la fecha del entierro. Jimena López llegó a la sala con la seguridad medida de quien reclama lo que considera propio. Vestía tonos neutros, el cabello recogido en una coleta precisa. Había aprendido a caminar en la casa de los Montiel como quien transita un tablero de estrategia. Cada gesto calculado, cada palabra con intención. Al cruzar el umbral se detuvo porque frente al retrato estaba Dolores. Dolores Ramírez no era exactamente el conserje que uno imagina en palacetes. Era una mujer de manos curtidas por años de trabajo en la misma casa. Llevaba el uniforme grisáceo del servicio y sobre la falda un delantal que conocía cada mancha de esta familia. Tenía el cabello recogido en un moño bajo y en sus manos sostenía algo que parecía suspendido entre devoción y dolor, un rosario de cuentas desgastadas. Lo miraba sin parpadear, como si con cada cuenta repasaba un recuerdo. Jimena le miró con una mezcla de extrañeza y desdén. Al principio pensó que era una pose teatral más, una escena triste que conviene a los servidores, pero cuando se aproximó notó que los ojos de Dolores estaban brillantes y que la boca se abría y cerraba como si buscara aire. «¿Qué haces ahí, Dolores?», preguntó Jimena con la voz cortante, sin permitir que la emoción dejara huella en su tono. Su derecho a tomar la sala, a mover el retrato o a decidir sobre el piano estaba tan asumido como la herencia que la sostendría si todo continuaba según el plan. Dolores no respondió de inmediato. Por la ventana entró el sonido apagado de la ciudad, pasos, un auto que bajaba la velocidad, una radio lejana. Ella apretó el rosario entre los dedos hasta marcar la madera. Pareció pensar las palabras antes de pronunciarlas, como si cada una costara contener un peso antiguo. «La vi», dijo finalmente, en voz baja. «La vi sentada junto a la ventana, como en el retrato». La frase fue un disparo. Jimena sintió que algo se resquebrajaba bajo sus pies. «La vi». No la vi muerta, no la vi en su lecho. La vi implicaba presencia. Implicaba que la historia que todos habían aceptado como verdad, el certificado, el funeral, las lágrimas medidas, podía no ser tan sólida como parecía. En la cocina, en el despacho con sus papeles limpísimos, en la sala donde el retrato reinaba, la certeza de la muerte de doña Josefa Montiel no había sido negociada. Había sido una convención cumplida por familia, abogados, amigos. Héctor Montiel, el hijo, había cerrado el ataúd con manos temblorosas y había pronunciado un discurso que algunos todavía recordaban por su febril sinceridad. Jimena había supervisado los arreglos del velorio, los arreglos florales y la distribución de las notas de pésame. Había sido el ritual perfecto para quien necesitaba el ritual. Cerrar, cobrar, empezar el reparto. «¿Qué quieres decir con «la viste?», replicó Jimena, y por primera vez la voz le sonó más frágil que calculada. «Dolores, esto no es momento para bromas, nadie vio nada». Dolores alzó la mirada, y en sus ojos había algo que Jimena no supo clasificar. No era desafío, tampoco teatralidad. Era la expresión de quien no pide permiso para cargar con una verdad que ha soportado el tiempo. «No es broma, señorita», dijo. «Fue hace un mes, cuando llevé la ropa limpia para la residencia. Estaba en la sala de visitas con una manta sobre las piernas y me llamaba por mi nombre. Me dijo, dime a dónde está Héctor. Me dio miedo, porque me pidió 2 veces que le buscara a su hijo. La enfermera, la que cuida la planta baja, me hizo señas. Me dijo que no dijera nada. Me dejó esto». Dolores apretó el rosario y lo acercó, como si quisiera que Jimena sintiera el peso de esa madera carcomida por años de manos. En el rostro de Jimena una gama de colores pasó por fugaces instantes.
Incredulidad, molestia, luego la ira fría de quien teme lo inesperado. Todo esto se debía, en parte, a que la muerte de doña Josefa había sellado planes. El testamento se había leído en privado. La mayor parte de la fortuna debía quedar bajo la administración de quien demostrara la capacidad de manejarla. Jimena, con su nombre en la lista, había calculado pasos con la precisión de quien talla un destino. —¿Qué enfermera? ¿Quién te dejó un rosario? —preguntó, intentando mantener la rapidez de quien corta una rama antes de que se convierta en incendio. —Se llama Olivia. Dolores pronunció el nombre con respeto y algo parecido a gratitud. La fotografía, para quien la había conocido, no sería completa sin la presencia de esa enfermera. Me dijo que lo guardara hasta que hubiese alguien que amara a la señora. Me dijo que debía esperar. Jimena había oído ese nombre en susurros, Olivia Torres, de la planta baja, una enfermera que había trabajado durante años en clínicas privadas. No era un nombre que inquietara al público, pero en la imaginación de Jimena cualquier signo de vida de doña Josefa era una mosca en el vidrio. Se acercó, tomó el rosario con dedos que no pertenecían a la humildad, los examinaron como si fueran recibos. —¿Dónde está la señora? —insistió. Dolores negó con la cabeza. No me dejaron verla a solas, solo en la sala. Me dijo su nombre y que no hiciera ruido. Me dijo que, si podía, le guardara su rosario. La puerta del despacho se abrió y apareció Héctor. No había llegado con la intención de escuchar confesiones, pero la casa tiene maneras de revelar lo que uno se niega a oír. Había venido desde su oficina, con la chaqueta sobre el brazo, el recuerdo de la última vez que tocó la mano de su madre en la despedida, aún vivo en su piel como una quemadura. Su rostro al ver a Dolores con el rosario fue una mezcla de sorpresa y algo que se parecía a la esperanza. —¿Dolores? —dijo Héctor con voz que trató de contener el temblor. Ella se volvió. Sus manos se abrieron para entregarle el rosario, como quien pasa una antorcha. La señora me dijo que si su hijo volvía, debería tener esto en la mano, murmuró. Dijo que no podía descansar sin que su hijo supiera la verdad. Héctor tomó el rosario. Las cuentas le parecieron demasiado pequeñas para sostener el peso de esa confesión. La madera olía a limpieza y a letanías. En su cabeza, las imágenes del funeral se mezclaron con aquel gesto, el ataúd cerrado, la procesión, las fotos que ahora parecían estratos de un mismo collage. Y por primera vez en meses sintió que había una fisura en el relato que había aceptado. Jimena lo observaba. En sus ojos, la tensión se traducía en una reacción calculada: cerrar cualquier brecha. «No hay nada aquí», dijo, y su voz fue el intento mínimo de quien quiere apagar una chispa. «Las cosas están hechas, la venta de la casa, la distribución, todo está en orden». Héctor apretó el rosario entre los dedos hasta marcar la piel. Un sonido mínimo, como un paso que se hunde en barro. Su pensamiento fue a su madre, la fuerza de su mano cuando él era niño, la manera en que, a veces, ella extendía una mirada que lo hacía suspirar a pesar del mundo. A su lado, Jimena representaba orden y seguridad, pero también distancia. Había cosas que no le había dicho o que no se había permitido decir sobre la relación con su madre. Había un secreto de ternura que la casa no toleraba, y por eso algunos habían decidido que ya no hacía falta. «Si tú dices que no pasó nada, voy a creer en lo que tengo delante», dijo Héctor con voz que intentó ser firme. «Pero si existen personas en alguna residencia, enfermeras que la vieron, si hay papeles, necesito saberlo». Dolores tragó saliva. «Encontré esto en una caja de ropa que debían lavar para la residencia. Había un sobre con recibos, pagos mensuales a un lugar, Residencia Santa Lucía». Sacó de su delantal un sobre gastado y lo dejó sobre la mesa como si fuera un objeto peligroso. Los recibos tenían sello con nombre de la empresa que envía los cobros y una firma con la letra del doctor Villalobos. El sonido de la papelada desplazándose llenó un instante que parecía más grande que la sala. Ese sobre era un hilo. Si no se tiraba con cuidado, todo podía desenrollarse. La existencia de pagos regulares a una residencia implicaba que alguien había estado allí, con cuidado pagado, quizá con la coartada de tratamiento. La firma del doctor Ernesto Villalobos flotó como un eco. Médico prestigioso,
rostro conocido en círculos privados. En la casa, hablar de su nombre era hablar de legitimidad. En la boca de Dolores, y ahora en manos de Héctor, la firma se transformaba en una sospecha. Jimena hizo un gesto. Su respiración se aceleró, apenas perceptible. «Es imposible», dijo. «Esos papeles pueden ser de cualquier cosa. Gente paga por 1000 cosas. Además, ¿por qué no viniste antes, Dolores? Si sabías algo, ¿por qué esperar?» La pregunta no tenía tanto interés por la respuesta como por su intención: sembrar dudas sobre la confiabilidad de Dolores. Ella no se rindió. Sus manos no buscaban confrontación, buscaban justicia. Recordó la voz de la señora Josefa aquella tarde en la sala de visitas, el temblor de las manos, la frase «Dile a Héctor que me busque». Recordó la manera en que la enfermera Olivia la miró con ojos que pedían silencio, y cómo le deslizó una nota por debajo de la puerta con un nombre y una dirección. La nota había sido arrugada y guardada en un bolsillo del delantal. La enseñó ahora. «Esta nota la dejó Olivia», dijo. «Dice, Sala 217, Santa Lucía. Si puedes, pregúntale por Héctor». Me dio miedo, por eso me pedí que esperara. Tenía miedo de hacer enredos. Pero cuando limpié el retrato, vi que me miraba como si fuera un error. El rostro de Héctor pasó por una serie de transformaciones hasta detenerse en la determinación. No era la fanfarria de quien busca salvar una reputación. Era la urgencia de quien cree que la verdad ha sido usurpada. La herencia, con todos sus papeles y transferencias, dejó de ser solamente dinero para él. Se volvió el mapa de algo que debía repararse. En un rincón de la casa, el piano quedó como testigo mudo. Nadie había tocado una nota desde el entierro. La memoria de la música de su madre, que alguna vez llenó la casa con Chopin y boleros, se había quedado atrapada en la madera. Héctor se acercó, dejó el rosario sobre la tapa y por impulso o por necesidad golpeó una tecla. Salió una nota hueca que resonó en el salón y pareció abrir una rendija en el polvo. Era una nota débil, pero suficiente para poner en movimiento algo que llevaba estancado. «Si hay pruebas», dijo Héctor, «las vamos a buscar. Si hay una residencia, vamos a ir. Si alguien oculta algo, esto no puede quedar así». Jimena respiró hondo. La posición de la heredera la obligaba a decidir su papel en la escena, entorpecer o controlar el daño. Por un instante pensó en la lógica de su estrategia. Si había verdad, su mundo se tambaleaba. Si no había verdad, una investigación sería una mancha. Finalmente, su sonrisa fue fría, profesional. «Si vas a armar un espectáculo, por favor no en mi casa», dijo. «Lo que está hecho está hecho. Las cosas están arregladas legalmente. Hay papeles que lo prueban. Si quieres investigar, hazlo, pero sin implicarme. Ya he perdido suficiente». Héctor la miró. En su rostro había algo parecido a la decepción. Antes de la muerte de su madre, había confiado en ella. En los meses posteriores, había permitido que Jimena administrara lo que quedaba. Había aceptado delegar el dolor a los rituales. Ahora, la posibilidad de que esos rituales escondieran un crimen lo llenó de culpabilidad. «¿Cómo no vi lo que pasaba debajo de nuestras sonrisas?», se preguntó en silencio. Dolor, resignación, ira contenida. La casa se cerraba sobre ellos como una concha. «No voy a montar un espectáculo», replicó Héctor con la voz que recuperaba su calma. «Voy a ser prudente. Voy a hablar con esa enfermera. Y si hay algo, lo resolveré por las vías legales. No quiero venganza, quiero verdad». Dolores asintió con la cabeza. Había en su gesto una mezcla de alivio y miedo. Sabía que pronunciar la verdad podía costarle el trabajo, la estabilidad. Había trabajado para la familia Montiel casi 2 décadas. Tenía hijos a quienes mantener, facturas que pagar. Pero también sabía que ocultar lo humano por motivos de apariencias era una deuda que no podía sostener. El sobre con los recibos quedó sobre la mesa como una pequeña bomba de papel. Las letras, los sellos, las fechas, todo parecía pertenecer a una cadena de pagos que no concordaba con la versión oficial.
Algunos recibos tenían el nombre de una empresa de transporte médico, otros mostraban depósitos a nombre de un tercero. En uno de ellos, una nota a lápiz decía: «Traslado nocturno, autorización Dr. E. Villalobos». «Villalobos», murmuró Héctor. La palabra cayó en la sala como una piedra en un estanque. Durante semanas, antes y después del entierro, nadie había pensado que la firma de un médico pudiera ser un verbo. Era el sello que sacralizaba una decisión. Pero ahora ese sello parecía un testigo que hablaba de horarios y autorizaciones. La posibilidad de una internación voluntaria, una residencia temporal, un traslado nocturno, todas encajaban en un mecanismo que podía esconder un encierro. Esa misma noche en la cocina, Dolores hizo algo que en otros días habría parecido normal. Sacó una cajita metálica donde guardaba recortes, fotos diminutas y notas. La abrió con cuidado y mostró la inside. Un recorte de periódico donde se mencionaba la inauguración de la residencia. Una fotografía pequeña de la sala 217, con la punta de un dedo rozando la esquina. Y una carta doblada en varias partes. La carta estaba dirigida a una señora J. Montiel y contenía líneas que hablaban de atención y controles, firmada con iniciales que no podían leerse con facilidad. «No es mucho», dijo Dolores, «pero fue lo que me dieron para que no preguntara más. Me pidieron que olvidara». Héctor miró la carta, la foto, el rosario. Empezó a ordenar las piezas como si fueran fragmentos de una maqueta rota. Llamó a Ricardo Salgado, un viejo amigo cuya reputación como abogado y gestor le precedía. No era un detective todavía, pero su nombre sonaba a caminos legales bien trazados. Le explicó en pocas frases lo que tenía: la palabra de una empleada, un rosario, recibos, la firma de un médico. Ricardo escuchó, y en su voz se encendió una cautela profesional. «Todo esto puede ser un hilo», dijo Ricardo por teléfono. «Tráelo a mi oficina. No hagas nada precipitado. Si hay una historia más grande, la vamos a armar con pruebas». La indicación de Ricardo fue al mismo tiempo una instrucción de prudencia y una puerta abierta. Héctor colgó y se quedó solo con sus pensamientos. Recordó a su madre en la cocina, mezclando azúcar con manos que temblaban y riendo con él, aún en la precariedad. Recordó la forma en que la verdad se había vuelto un objeto que se podía comprar y vender. Sintió rabia y vergüenza hasta la punta de los dientes. Pero la rabia no era una solución. Necesitaba algo que sostuviera la sospecha. Una voz que hubiera visto, una firma que no fuese facciosa, una prueba documental que no se negara bajo el escrutinio. Tenía 3 cosas. No parecían mucho, pero era un punto de partida. Al día siguiente, Héctor fue a ver a Olivia. La cita no fue fácil de concertar. Olivia trabaja en un turno que parece diseñado para el olvido. La encontró en un café modesto cerca de la residencia Santa Lucía. Tenía las manos jóvenes, una mirada que no ocultaba la fatiga y una bolsa con 2 cafés apagados. Cuando ella vio el rosario en las manos de Héctor, su expresión cambió. Había en su gesto un reconocimiento que no era solo profesional, era humano. «No debería estar aquí», dijo Olivia de inmediato, casi sin saludarlos. «Si hablo, corro el riesgo de perder mi trabajo». Héctor la miró con respeto. «Te escucho», respondió. Ella tomó una bocanada de aire y contó lo que sabía con precisión de enfermera. La señora Josefa Montiel había ingresado por una razón que, según los informes, había sido un cuadro de desorientación y riesgo cardíaco leve. Pasó por un proceso de evaluación y, según los papeles, había sido trasladada a cuidados especiales. Pero Olivia matizaba cada enunciado con detalles que no figuraban en los expedientes oficiales. Las visitas prohibidas, la insistencia de la familia porque todo quedara en privado. La voz de la anciana que preguntaba por Héctor en voz baja. La insinuación temblorosa de que alguien no quería que ciertas personas supieran dónde estaba. «A veces los papeles dicen una cosa y lo que ocurre es otra», dijo Olivia. «Vi a la señora sentada mirando la ventana. Me contó cosas de su hijo, me preguntó por su casa. Yo no debía decir nada, pero un día le di este rosario porque decía que lo había perdido. Me pidió que lo guardara por si algún día venía su hijo. Yo pensé que nadie vendría porque la familia no venía. Había alguien que pagaba. El doctor Villalobos estaba al tanto. Entonces empecé a sentir que algo estaba mal.
Olivia mencionó que, la semana previa al entierro, ella había visto a la señora cambiar de cuarto y a un grupo de personas entrar a la residencia con cajas que no llevaban etiquetas médicas. Afirmó que había escuchado conversaciones con frases como «mejor que nadie se entere» y «procedimiento administrativo», y que a ella le dijeron que firmara documentos sin mucho tiempo para revisar. «No me gusta lo que hicieron», confesó, «pero necesitaba el trabajo. No podía desafiar a un doctor con nombre y firma, así que guardé silencio, hasta que una compañera me habló de una mujer en la casa Montiel que guardaba cartas. Entonces pensé que tal vez alguien debería saber». La voz de Olivia vaciló en un punto y las palabras pesaron como objetos. Su testimonio no era una sentencia, pero era una pieza que articulaba coherencia con los recibos y el rosario. Alguien había estado pagando, alguien con nombre y firma, alguien que tenía poder. Quedaba por averiguar si la decisión había sido tomada por cuidado, por lucro, por miedo o por cálculo. Al salir del café, Héctor sintió que la ciudad parecía distinta. La cuerda que sostenía la apariencia de normalidad se veía ahora tensada y frágil. Se prometió que no emitiría juicios públicos, que dejaría que la justicia siguiera su curso. Pero al mismo tiempo comprendió que no podía confiar en que la verdad se descubriera sola. La casa, con su silencio y sus objetos, había sido escenario de decisiones que otros tomaron en su nombre. Esa noche, de vuelta en la casa, Héctor fue al despacho donde guardaba los documentos que su madre solía revisar. La penúltima vez que la vio con vida, doña Josefa había pasado la mano por algunos papeles con la serenidad de quien organiza no para sí, sino para otros. Héctor revisó el contenido de los cajones y encontró algo que no esperaba: una pequeña libreta con anotaciones de la señora. No era un testamento ni un recuento de bienes. Eran fechas, nombres, frases cortas que aparecían como recordatorios de lo que importaba, la lista de medicinas, los cumpleaños de parientes, y en un párrafo una frase que heló la sangre de Héctor: «Si algo me pasa, busquen a Héctor. No permitiré que me encierren lejos de mi casa». La letra era temblorosa pero firme. La frase, colocada en el medio de compras y menudencias, parecía la cláusula más humana del libro. Héctor la leyó y sintió que la culpa lo golpeaba de nuevo. Había asumido la muerte, había delegado el duelo, había permitido que otros decidieran. Por la mañana, los rumores empezaron a girar alrededor de la casa como aves que esperan una carcasa. Jimena mantuvo su postura en apariencias: llamadas a notarios, reuniones sobre la división de bienes, arreglos para la venta de unas propiedades que, según ella, necesitaban liquidez. Todo seguía el guión previsto, pero en la superficie se sentía la fricción. Héctor, sin embargo, había decidido que no podía consentir que la historia quedara entera como una fábula ordenada. Había que abrir la caja. Convocó a Ricardo y le mostró las pruebas: el rosario, los recibos, la libreta de su madre, la nota de Olivia. Ricardo asintió con gesto profesional. «No son pruebas definitivas», dijo, «pero son suficientes para abrir una investigación preliminar. Hay que conseguir expedientes de la residencia Santa Lucía, hablar con testigos, sacar constancias de los pagos. Y con discreción. Si se actúa en público sin tener todo sólido, se puede perder credibilidad». Esa prudencia era exactamente lo que Héctor había esperado de un aliado. Pero la paciencia no era una virtud fácil para un hijo que sentía que le habían arrebatado a su madre. Por eso, la noche en que decidió visitar la casa de la residencia, lo hizo con el aire decidido de quien sabe que hay cosas que la ley no puede rescatar si no hay testigos que recuerden. Antes de salir, fue a la sala y miró el retrato. La mujer de la fotografía parecía estar más viva en ese lienzo que en los papeles oficiales. Colocó el rosario sobre la mesa del piano y por un instante recordó una tarde de invierno. Su madre había tocado una melodía y le había dicho con voz queda: «Cuida las cosas pequeñas, hijo, allí se queda la verdad». Héctor sonrió con tristeza y cerró la tapa del piano sin tocar otra nota. Cuando la puerta principal se cerró tras él, Jimena quedó sola en la casa con la servidumbre inmóvil. Ella se sentó en la sala y miró el retrato con una distancia que intentaba ser serenidad.
En el silencio, su mente repasó decisiones, conversaciones con el doctor Villalobos, llamadas que había hecho para organizar el traslado. En su boca, la justificación de sus actos tenía un ritmo propio: proteger la fortuna de la familia, evitar que una enfermedad avanzara y desordenara todo. Había picado de un plato que olía a control. Pero en las horas siguientes algo más sutil comenzó a germinar. No solo los papeles podían derrumbar un relato, sino también la resistencia de quienes no se resignan a las órdenes de las sombras. La casa, con sus cortinas pesadas y su piano, empezaba el día con movimientos que antes no estaba dispuesta a tolerar. La primera parte de la historia se cerró con la imagen de la fachada de la residencia Santa Lucía desde la altura de la noche. Una luz en la ventana de la sala 217 titiló como señal tímida. Dentro, una figura mayor que parecía mirar más allá del vidrio. Fuera, a la distancia, Héctor se detuvo en un farol, sintiendo que la verdad no sería un objeto que alguien pudiera colocar sobre la mesa y decir: ahí está. Sería un camino, y él, por primera vez desde la muerte que creía cerrada, decidió recorrerlo. Héctor se quedó inmóvil bajo la luz temblorosa del farol. La fachada de Santa Lucía parecía una caja cerrada que guardaba más que pacientes. Ocultaba decisiones tomadas con la frialdad de quien calcula riesgos y ganancias. Por un instante, la ciudad le pareció ajena. No era la noche ni el ruido lo que lo inquietaba, sino la sensación de que había vivido meses encerrado en un anuncio que alguien escribió por él. Volvió a la casa con la cabeza llena de nombres y fechas. Ricardo ya había dejado instrucciones: recopilar todo, actuar con discreción, no permitir que Jimena convirtiera la duda en espectáculo. Había que pedir a la Fiscalía la apertura de expediente, solicitar copias de la historia clínica y del expediente administrativo de Santa Lucía y, si era posible, obtener una orden judicial que permitiera acceder a la sala 217 sin que la residencia tuviera margen para ocultar pruebas. Ricardo lo advirtió con tono seco: la ley toma su tiempo, pero también funciona como una palanca que obliga a que ciertos muros se agrieten. Mientras tanto, Jimena no durmió, no por culpa de remordimientos, sino por cálculo. Llamó a personas con influencia, expresó preocupación en voz baja ante conocidos y revisó contratos y pólizas. Si había una posibilidad de derribar el hilo que Héctor había encontrado, trabajaría con las herramientas que conocía: notarías, abogados de confianza y un cerrojo de papeles que aparentaran legitimidad. Cuando pensó en Dolores, la descartó con un gesto de desdén. Una empleada, vieja, con miedo, no sería un obstáculo. Se podían negar sus palabras con lacónicos memos donde se dejara constancia de su confusión. Dolores, por su parte, sintió el peso de su decisión como una presencia cálida y peligrosa. Al volver a su cuarto, repasó la escena una y otra vez, como quien enumera pasos para no perderse. Había guardado el rosario en un pequeño saquito de tela. Lo tocó y recordó la voz de la señora pidiéndole que buscara a su hijo. Esa súplica mínima había sacudido lo que se supone que debía permanecer invisible: la conciencia. Sabía que podía perder el empleo, también sabía que, de no hablar, sería cómplice. Fue a ver a su hija y le dijo que haría lo correcto aunque el camino fuera incierto. La hija la miró con mezcla de orgullo y terror. El salario de la casa alimentaba la escuela de los pequeños. Aún así, la decisión quedó tomada. El primer paso formal llegó semanas después, pero la velocidad con que se movieron las piezas sorprendió a Jimena. Ricardo presentaría un escrito a la Fiscalía con las pruebas iniciales, los recibos con las fechas de pago a la residencia, la nota de Olivia con la sala 217, la libreta de la señora con la frase dirigida a Héctor, la carta del rosario y la declaración de Dolores. Además de eso, pidió la documentación que probara el deceso, certificado de defunción, actas del entierro y actas notariales de la sucesión. Fue entonces que apareció la primera grieta administrativa. La copia del certificado de defunción mostraba una rúbrica que, bajo comparación, no coincidía con la del doctor Villalobos en otros documentos. Además, en la sección de observaciones había una nota escueta: fallecimiento por paro cardiorrespiratorio, no necropsia, traslado a funeraria según protocolo familiar.
La ausencia de necropsia no era inusual en casos de edad avanzada con problemas cardíacos, pero en el contexto de una familia que había pedido aislamiento y privacidad, cargaba un peso distinto. Ricardo solicitó entonces una pericia caligráfica sobre la firma que aparece en el certificado. No era una acusación pública, era un paso administrativo para confirmar identidad y veracidad. En paralelo, emitió solicitudes de información a Santa Lucía, listas de ingreso y alta, bitácoras de enfermería, registros de traslados y facturaciones. La residencia contestó con documentos básicos y una defensa formal. Todo estaba en regla, los traslados surtidos de autorizaciones y los pagos con sus respectivos recibos. Nada, según ellos, daba pie a sospecha. Pero cuando los recibos fueron cotejados con los documentos de la funeraria que intervino en la sepultura, surgió otro detalle. La persona que consignó la recepción del cuerpo tenía el mismo apellido que un tercero que figuraba como beneficiario de ciertos traslados. Una conexión, pequeña y técnica, que abrió nuevas preguntas. Las audiencias preliminares se sucedieron con lentitud pero con firmeza. Ricardo y Héctor trabajaron con la fiscalía para que se solicitara a la residencia que permitiera entrevistas con personal que aceptara declarar. Olivia, tras consultar con un abogado pro bono que Ricardo había recomendado, decidió formalizar su testimonio. Temía perder su trabajo y a veces incluso fantaseó con huir a una ciudad lejana, pero la conciencia y la presencia del rosario en la casa Montiel le recordaban que ya no podía permitirse el silencio. Ella declaró bajo reserva y relató lo que ya había contado en un café: visitas prohibidas, traslados nocturnos, la insistencia de mantener las cosas en privado y la entrega del rosario. Su declaración fue contundente por la sencillez de los detalles: horas, apellidos, frases escuchadas. No era una acusación solemne, era una crónica de gestos y miradas. Mientras tanto, Héctor sintió que la casa se volvía un campo de batalla sutil. Algunos empleados le miraban con compasión, otros lo evitaban. La prensa comenzó a olfatear la historia cuando un abogado de la residencia, al enterarse del expediente, filtró una nota acerca de dudas y versiones contrapuestas para proteger su imagen. La familia montó una defensa pública. El dolor es terreno de especulaciones y no se deben acusar sin pruebas. Pero Héctor ya no trataba esto como una disputa por imagen. Cada documento que reaparecía era una pieza de la vida de su madre que había sido tratada como un objeto. Su propósito ya no era solo recuperar el patrimonio, era rescatar la dignidad de la mujer que le había puesto valor a las cosas pequeñas. Una semana antes del ingreso formal a la residencia para verificar la situación, Héctor y Ricardo se reunieron con un perito judicial y con el fiscal que llevaba el caso. El fiscal, hombre de mirada honda y pasos lentos, les explicó lo que podía ocurrir. La residencia tenía que permitir el acceso a la habitación 217 y a las historias clínicas. Si aparecían indicios de irregularidades, documentos falsificados, omisión de registros, testimonios que coincidieran en la supresión de visitas, podían solicitar la detención de responsables y el inicio de acciones civiles y penales. Con la orden en mano, el grupo se presentó en Santa Lucía una mañana gris que olía a desinfectante. El portón chirrió como un gesto de resistencia. La recepción, con un mostrador de madera pulida, ofreció las respuestas prácticas que habitualmente protegen a una institución: un abogado, una secretaria con voz templada y una lista de normas de privacidad. Cuando el fiscal mostró la resolución, la tensión cambió de mesa. Se pidió la apertura de sala 217 y la revisión de archivos. El primer pasillo que recorrieron estuvo como muchas otras residencias: alfombra fina, cuadros con paisajes, el sonido amortiguado de conversaciones que no llegaban a ser palabras. En las puertas, números emplacados y pequeños portarretratos con la foto de cada residente. La puerta de la sala 217 les dio la bienvenida con la indiferencia propia de quienes la han visto cerrar y abrir con la misma serenidad muchas veces. La enfermera de guardia, una mujer joven con el rostro marcado por el cansancio, los miró con algo que no terminó de ser miedo ni hostilidad, reconocimiento de que la jornada iba a ser distinta. El cuarto olía a lejía y a ropa recién planchada. Una cortina blanca filtraba una luz que no encontraba calor. En una butaca junto a la ventana, apoyada en una manta, estaba ella, doña Josefa Montiel.
No era una aparición cinematográfica, era una mujer sentada, con el tiempo impreso en la piel y la mirada que, a pesar de los años, apretaba los bordes del mundo. Al verla, Héctor sintió una ráfaga de imágenes, la mano que le avisaba el pelo cuando era niño, la voz que tarareaba una canción, el consejo que era más gesto que palabra. Ella alzó una mano y murmuró un nombre como si llamara a una memoria. Héctor, dijo con voz pequeña pero clara. El sonido de su nombre, real, sin rituales ni papeles, se desplegó como un latido largo. Héctor avanzó y la abrazó. El encuentro no fue una explosión de recuerdos, fue un reencuentro pausado, con indicios de confusión a ratos y lucidez en otros. Ella apoyó la cabeza en el hombro del hijo y cerró los ojos como si, por fin, la presión que la había apretado se aflojara. Las manos de ambos se encontraron en ese rosario que, de algún modo, se había convertido en puente. La presencia del fiscal y de la enfermera hizo que la escena se volviera nuevamente procedimiento. Se tomaron notas, se hizo constar su estado, se inició el protocolo de protección. Pero la policía, que había llegado para acompañar la diligencia, permaneció afuera del cuarto, respetando el carácter íntimo del reencuentro. La imagen, sin embargo, se había formado en la mentalidad colectiva. Doña Josefa, viva. El entierro, un acto que quizá había cubierto algo más. La comparecencia de Jimena no se hizo esperar. Llegó escoltada por su abogado, con la máscara de quien aún quiere controlar el gesto público. Al entrar en la residencia y ver a doña Josefa en la ventana, su rostro sufrió un quiebre que no pudo disimular. Una sucinta contracción de los músculos que se tradujo en una respiración contenida. En un cuarto pequeño y lleno de pruebas, no cabían las explicaciones preparadas. La conversación con Jimena fue un momento complejo. No buscaron lincharla. La fiscalía necesitaba entender motivaciones y responsabilidades, y la verdad legal exige detalles. Jimena habló con la voz que usan quienes justifican sus pasos con razones tangibles. Preocupación por la estabilidad económica de la familia, miedo a un desgaste que derivara en pérdida de memoria, la convicción de que la mejor alternativa era mantener la situación en privacidad para evitar escándalos. Dijo que había consultado con el doctor Villalobos, que éste había garantizado la atención y que la decisión se tomó para preservar la paz de la familia. A veces, su relato sonaba más a una explicación administrativa que a una confesión del alma. En otros momentos, su mirada delataba cansancio y la fricción de una culpa que, aunque amortiguada, comenzaba a hacer ruido. El doctor Ernesto Villalobos, cuando fue citado, intentó sostener que sus decisiones médicas se ajustaron a lo que la historia clínica indicaba y que la documentación había seguido protocolos. Sin embargo, la pericia caligráfica que se había ordenado aportó datos que complicaban la versión oficial. La firma del certificado de defunción mostraba incongruencias serias con otras rúbricas del doctor, y la memoria de fechas y horarios aportada por el personal coincidía con versiones que hablaban de traslados nocturnos y de instrucciones verbales que no estaban en el expediente. Frente a la fiscalía, la lógica cambió. Ya no bastaban palabras, había que confrontar hechos. Una pieza clave fue la declaración jurada de la recepcionista que atendió el ingreso en la madrugada de la fecha clave. Dijo haber firmado una hoja de recepción que indicaba traslado por fallecimiento, y que la persona que llegó con el documento llevaba un chaleco de funeraria. Pero lo que más llamó la atención fue su confesión de que le pidieron urgencia y que algunos papeles fueron presentados en una carpeta cerrada por una persona que se identificó con un apellido que aparecía en otra lista de beneficiarios de la Casa Montiel. Esa concatenación de datos fue suficiente para que la Fiscalía decretara la apertura de una investigación formal por delitos que podrían involucrar falsedad documental, fraude y abuso de confianza. Cuando se redactaron las imputaciones, la escena tuvo el peso de una maquinaria oficial. Citaciones, declaraciones, abogados que consultaban sus textos, miradas que buscaban una rendija donde colar una explicación. Jimena, abatida, aceptó que las decisiones se habían tomado con la intención de proteger el patrimonio. Era una frase que, en boca de quien había estado al frente de los arreglos del velorio y de las operaciones de la casa, sonaba como una confesión indirecta. Villalobos, por su parte, retrocedió ante la evidencia caligráfica y ante testimonios que relataban ausencia de peritajes en el momento en que se calificó el fallecimiento. La Fiscalía decidió entonces proceder con medidas cautelares.
embargo de documentación, citación de terceros implicados y la prohibición de salir del país para quienes tenían responsabilidad directa en la gestión de la situación. Esta sucesión de pasos legales no borró el daño personal que había ocurrido. Doña Josefa no recuperó, de la noche a la mañana, la plenitud de sus recuerdos. Sus lucideces eran intermitentes. A veces la reconocían con nitidez, otras no, y en esos huecos se colaban los silencios. Los especialistas que la evaluaron hablaron de un cuadro compatible con edad avanzada y episodios de desorientación, pero también de la posibilidad de mejorar su calidad de vida con cuidados y compañía. La verdad, que había sido arrancada de su existencia, devolvía ahora algo que nunca se reconstruye por completo: atención, respeto y la presencia del hijo. Entretanto, la casa Montiel quedó sacudida. La opinión pública, cuando las noticias trascendieron, osciló entre la condena y la incredulidad. Algunos defendieron la actuación de Jimena como un intento torcido de proteger a la familia. Otros no vieron más que una trama de dinero y ambición. Héctor, en medio de ese rumor, se mantuvo mesurado. No buscaba la humillación pública de su exaliada situación, buscaba justicia. Su diálogo con los reporteros fue breve y contenido. Pediría que las autoridades hicieran su trabajo y que mientras tanto la prioridad fuera la mujer que hacía años le había dado la vida. Dolores fue objeto de miradas distintas. Para muchos, su valentía se volvió símbolo de lo que significa la verdad. Para ella, los días tras la denuncia fueron difíciles. Recibió amenazas veladas, llamadas anónimas, una mezcla de gratitud y de recriminaciones. Frente a eso, Héctor decidió protegerla. Le ofreció un empleo estable en la fundación que más adelante nacería con nombre de su madre y un testimonio público que la colocó en el centro de la conversación. Olivia recibió el apoyo de organizaciones que defendían derechos laborales, y también la promesa de que su trabajo estaría protegido por la justicia como una colaboración esencial. El proceso penal avanzó con su lentitud administrativa y con su rigor. Hubo audiencias en las que Villalomos negó irregularidades, en las que peritos narraban técnicas de documentación y en las que se mostró que la supresión de visitas y la falta de registros eran elementos que podrían constituir omisión de deberes. Jimena, en una de las audiencias, confesó parte de la verdad. Había decidido, con miedo y con el argumento de que la prensa la iba a destruir, organizar la privatización de la atención de su suegra. Dijo que lo había hecho pensando en la estabilidad de los hijos, en evitar la dispersión de bienes y en minimizar el dolor. Sus palabras, más confesión que justificación, mostraron una mujer que había tomado decisiones equivocadas y que ahora necesitaba responder por ellas. El juicio, cuando llegó el turno de la exposición pública de las pruebas, fue menos espectacular de lo que muchos habían imaginado. En una sala rígida, rodeada de papeles y de testimonios, los hechos se ordenaron con la frialdad del lenguaje jurídico. Recibos, notas, firmas, pericias. La fiscalía sostuvo la acusación de haber creado una apariencia de muerte administrada para legitimar acciones patrimoniales. La defensa de Jimena apeló a la intención de cuidado. El tribunal, tras considerar testigos y documentos, no tuvo una decisión rápida. Parte de la estrategia consistía en lograr que Jimena restituyera parte de los bienes y que se atendiera el asunto con medidas de reparación. La sentencia, al cabo, no sería solo castigo, implicaría restitución. La justicia operó como una combinatoria de sanciones y reparaciones, multas, inhabilitación para manejar patrimonios de terceros por un tiempo determinado, la obligación de constituir un fondo compensatorio y la posibilidad de medidas restaurativas. Cuando el veredicto se hizo público, la reacción fue variada. Jimena aceptó las consecuencias. En una declaración posterior dijo: «He fallado como hija y como administradora. No quiero que mi nombre sea la sombra que impida la reparación». La fiscalía, por su parte, insistió en que el caso debía servir para sentar precedente. La vulneración de la dignidad de las personas mayores no puede ser tratada como un asunto doméstico. Para Héctor, las sanciones no eran catarsis, eran el trámite por el cual una sociedad señalaba límites. El encuentro final entre Héctor y su madre, después de los procesos, fue más bien una serie de instantes.
Algunas tardes, cuando el sol caía y la casa volvía a oler a cera y a memoria, doña Josefa tocaba una nota del piano con dedos dudosos. No recuperó todas las piezas de su pasado, pero había momentos de claridad que eran suficientes. En una de ellas lo miró a los ojos y le pidió que cuidara de las cosas pequeñas. Héctor le ofreció una mano y entre los dos tejieron un presente más amable que el que la familia había intentado construir antes. La decisión de convertir el dolor en acción nació de una mezcla de necesidad y de propósito. Héctor no quería que la historia se quedara en un expediente cerrado y en una portada de periódico olvidable. Con ayuda de Ricardo, Dolores y personas de confianza, organizó una fundación en el nombre de doña Josefa, una institución que buscara defender los derechos de personas mayores, fiscalizar residencias y ofrecer apoyo legal a familias en riesgo de abuso. La idea no era sustituir a la justicia, sino complementarla. La Fundación trabajaría en prevención, acompañamiento y en la promoción de normas que obligaran a una mayor transparencia en el manejo de internaciones y traslados. En la inauguración, la Fundación reunió a voluntarios, abogados, trabajadores de salud que habían denunciado prácticas dudosas y periodistas que habían cubierto la historia con respeto. Dolores dio un discurso breve, con la voz cortada por la emoción, en el que habló de la dignidad que había visto en la mirada de su señora. Olivia estuvo presente, sentada en la primera fila, y el fiscal que había llevado el caso envió una carta de apoyo que fue leída por un defensor de derechos humanos. La emoción de la audiencia no fue exultante, fue una mezcla de alivio y de responsabilidad. No todos los daños eran reparables. Algunas relaciones quedaron dañadas de forma que no sería fácil reconstruirlas. Jimena, por su parte, decidió buscar ayuda profesional y se sometió a un proceso de acompañamiento psicológico. Aceptó participar en programas de servicio comunitario como parte de la reparación. No hubo una redención instantánea, ni una redención que borrara el pasado. Hubo, en cambio, decisiones responsables y la aceptación de consecuencias. Doña Josefa, al tiempo, vivía días buenos y días complejos. Algunos de sus recuerdos volvieron con nitidez: el olor del pan en la mañana, ciertas canciones, el tacto del rosario. Otras cosas se le escapaban como arena entre los dedos. Eso no impidió que la casa volviera lentamente a tener sonido. El piano, que había permanecido en silencio, comenzó a recibir notas más seguidas. Héctor, en ocasiones, se sentaba junto a su madre y tocaba piezas cortas. En una de esas tardes, ella apoyó su mano sobre la del hijo y repitió una frase que había escrito en su libreta tiempo atrás: «Cuida las cosas pequeñas». No era un mandato, era una herencia. La prensa fue dejando de mirar con intensidad, las noticias siguieron su curso y la atención pública se movió a otros escándalos. Sin embargo, la Fundación mantuvo su trabajo con paso sostenido. Organizaron charlas en barrios, litigios estratégicos contra prácticas opacas y una línea de apoyo para trabajadores que, como Olivia y Dolores, querían denunciar sin perderlo todo. Se crearon protocolos de transparencia para residencias y se exigieron registros de visitas y bitácoras más claras. La idea era institucionalizar la lección, que la dignidad no fuera moneda de cambio. Con el tiempo, la Casa Montiel recuperó cierta normalidad. No la normalidad superficial de antes, sino una que aceptaba heridas y las marcaba con honestidad. El retrato de doña Josefa volvió a ocupar su lugar en la sala, pero ya no con un lazo negro en la esquina. Héctor encargó una restauración y debajo colocó una placa pequeña: «A la memoria vigilante». Era una frase que no pretendía solemnidad, sino recordatorio. La memoria es un deber, no una posesión. En noches en las que el clima lo permitía, la familia, la que quedaba y la que eligió volver, se sentaba alrededor del piano. Dolores recordaba canciones antiguas y en ocasiones contaba la historia de la vieja mujer que había sostenido la mano de un joven que, ahora mayor, le devolvía la ternura. Los visitantes veían en esos encuentros una lección. No existe carisma que justifique decisiones faltas de humanidad. La restitución no era solo legal, era un gesto de voluntad. Años después, la Fundación abrió una casa de acompañamiento que ofrecía capacitación a cuidadores y asesoría legal gratuita para familiares.
Hubo programas que ayudaban a detectar señales de abuso institucional y a crear redes de soporte para personas mayores sin recursos. Dolores trabajó en la fundación como coordinadora de visitas, y Olivia participó en talleres de ética profesional. Ambos nombres quedaron vinculados a una memoria que ya no era de silencio, sino de acción. En una de las ceremonias de la fundación, la prensa preguntó a Héctor si sentía que todo había sido reparado. Él respondió con la calma de quien sabe que las cosas no se cierran de un día para otro. Reparar no es borrar. Es asumir responsabilidades, construir algo que impida que el daño se repita. No buscamos venganza, buscamos justicia. Y sobre todo, cuidamos a nuestra madre. Detrás, doña Josefa, sentada en una silla de la sala, jugueteaba con el rosario. No siempre recordaba el nombre de quien la miraba, pero lo más importante era que la veían, la cuidaban y al fin nadie pretendía hacer de su vida un expediente. La escena final fue sencilla. El retrato de doña Josefa, restaurado y colgado en la misma pared, miraba al salón como antes. La casa había cambiado, menos pompa, más presencia. La tapa del piano se levantó una tarde y, sin anunciarlo, una mano envejecida tocó una melodía breve. No fue un acto de grandilocuencia, fue la memoria que se vuelve gesto, la verdad que retorna en forma de cuidado. Dolores observó desde la puerta, con el rosario en el bolsillo. Olivia llegó tarde pero sonrió al ver la escena. Jimena, a la distancia, no participó de las celebraciones, había elegido reparar a su modo y permanecer en la discreción del castigo y la restitución. Héctor se quedó un rato más, mirando el retrato y la luz que entraba por la ventana. Por la casa circulaba el olor de la cera renovada, pero ahora también había cafés, papeles de proyectos y la inquietud constructiva de quienes quieren que algo no se repita. La verdad, pensó, no es una pieza aislada que se descubre y se guarda. Es un proceso que exige paciencia, justicia y la continua vigilancia de la dignidad humana. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que valore la defensa de las personas mayores. Y si conoces una situación injusta, infórmate y apoya a organizaciones que luchan por la transparencia y la protección de quienes más vulnerables. La verdad pesa, pero su peso sostiene la reconstrucción.